Exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se... En un territorio sagrado de resistencia, con uno de los hombres de esta región, que diríamos que es el que más ha luchado contra la arremetida de las multinacionales, y en un territorio como Chichabarí, una multinacional como la Capa Smurfit, Patrón Colombia, que ha venido depredando los recursos naturales en esta región. Con don Guillermo Castaño Arcila, investigador, hombre preocupado por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los recursos naturales, y bueno, con un amplio recorrido y trayectoria. Don Guillermo, campesino, nacido en el páramo del Chilino. Bueno, ¿qué es Chichabarí? ¿Qué representa este territorio, Chichabarí? Bueno, primero pues decirle que el territorio de Chichabarí es el espacio de uno de los líderes del movimiento Quimbaya, referenciado por el último libro de Zuluaga, que se llamaba Napsecadas. Napsecadas, en la traducción de su época, literalmente, era estrella caída del cielo. Y este sitio era el sitio que frecuentaba, el que aparece desde la investigación que hizo Guillermo Fonseca Truque en el libro Los Nombres Originales. Este sitio aparece referenciado como el área donde vivía Napsecadas. Chichabarí es una voz en vera cativo, que quiere decir cerca de compañero hermano. Es en el diccionario del padre Pino, y quisimos que se llamara así porque aquí hemos tenido trabajo en la zona de la Suiza, en la zona de la Florida, en la zona de la Bella, y ahora en toda la zona que corresponde a Barbas Bremo, al Parque Barbas Bremo. Entonces, los compañeros de lucha, los campesinos que han estado sometidos a la presión de la multinacional y a la expulsión también, porque esta es una zona donde se han ejercido muchas acciones, llamémoslas represivas contra los campesinos. Atrás, de pronto, si podemos ver parte de las montañas que están atrás de donde están haciendo la entrevista, estuvo una de las veredas más pobladas de Pereira, se llamaba La Albania, y esos campesinos de La Albania fueron desalojados violentamente. En esa lucha para los años 30 estuvo presente María Cano y estuvo presente Ignacio Torres Giraldo. Y entonces Ignacio Torres Giraldo, nacido en Finlandia, ¿no? Nacido en Finlandia. Uno de los cofundadores del Partido Comunista Colombiano. Y no solo eso, sino que aquí en tribunas vivía él, ahí tenía su fincita. Y en ese espacio él va a escribir pues, el texto que hoy en día tenemos y que nos enorgullece a quienes planteamos la necesidad de tener una historia desde abajo, los inconformes. Son 5 tomos escritos por el único escritor que se ha preocupado por escribir historias. Ignacio Torres Giraldo, compañero de María Cano. Y aquí a mis espaldas, en toda esta parte cordillerana, estaban los campesinos que fueron pues, apoyados por el pensamiento de María Cano, Ignacio Torres Giraldo, en un sitio que se llama La Florida. Ahí se dieron las mayores confrontaciones. Don Guillermo, ¿cuáles han sido los referentes de resistencia históricamente en toda esta región? Que tenemos en cuenta que también estamos por los caminos donde transitó también Bolívar y bueno, muchos otros referentes, los símbolos de resistencia que podríamos nosotros caracterizar, ¿cuáles podrían ser?
tenemos entendido que hay resistencia también indígena, Sí. después de resistencia de colonos, campesinos. ¿Cuáles son esos referentes históricos de resistencia para esta región? Bueno, esta zona ha sido una zona muy importante desde el punto de vista pues histórico porque en ella están las evidencias del paso del camino de la sal. Es el primer camino, el camino de la sal, indiscutiblemente articulaba los alados desde Burilá, Covinzá y Conchotá. ¿Y qué está indicando eso? Era el sitio de tránsito de las culturas prehispánicas, ¿no es cierto? A la llegada de los españoles, pues el español no iba a ponerse a inventar otro camino y el guía que tenía el español era el guía indio. Entonces, lo que hizo el español también fue utilizar el camino del indio, utilizarlo para construir su camino, claro, ya con las características de la presencia de las bestias, bestias sobre bestias, ¿no es cierto? Entonces, esa parte también fue determinante. Posteriormente, sobre ese camino real, se dio también toda la propuesta del poblamiento de la República, y dentro del poblamiento de los albores de la República está este camino como parte del camino utilizado por fundamentalmente las tropas de Bolívar que regresaban del sur. Entonces, pues aquí tenemos un debate en el sentido de que este sitio es el sitio más cercano a un punto que podría ser la confluencia entre una discusión entre quienes consideran que el camino del Quindío se nutría a través del paso de Laguneta y se pasaba por aquí al llegar al Roble y del Roble coger a Boquía y de Boquía llegar a Toche. Esa es una línea. La otra era la que correspondía a salir más o menos a Cruz, ¿no es cierto? Pero son dos líneas de discusión. En las dos líneas de discusión nosotros hemos encontrado que aquí al frente, a todo el frente de Chavarí, está una casa que históricamente la familia Henao ha mostrado como un sitio donde estuvo Bolívar antes de irse para Boquía, de amanecer en Boquía. Esta fue la jornada que inició Bolívar para llegar a Boquía. O sea, Guillermo, estamos hablando de una zona que tiene una riqueza histórica de lo que ha representado en ella. Para mirar en contexto, en esta zona se están desarrollando una serie de proyectos que nada se diferencia de lo que hicieron los españoles cuando vinieron hace más de 500 años a venir a llevar todas las riquezas naturales que habían en esta región, Sí, obviamente en todo el continente. Anteriormente los españoles venían y invadían y se robaban lo que encontraban. Ahora lo que estamos viendo todo lo contrario es que ya les estamos entregando a ellos ya en una cuestión más formal nuestras riquezas naturales. Para ubicar un poco en contexto, aquí se están desarrollando una serie de proyectos, por ejemplo, la multinacional canadiense, la capa Smurfit Cartón Colombia, que ha venido sembrando casi 12.000 hectáreas de pinos y coníferas. ¿Eso cómo afecta al entorno en la misma comunidad campesina de esta región, inclusive en la parte de la naturaleza? claro. A ver, el impacto de los monocultivos forestales, bien sea de coníferas o de eucaliptus, pues es un impacto dramático desde todo punto de vista. Desde el punto de vista socioeconómico, pues claro, el impacto corresponde al desplazamiento de las poblaciones para Porque podernos hay, despedir. Entonces, está claro el impacto que desde el punto de vista socioeconómico han generado las papeleras, ¿no? En el sentido del desplazamiento de la población. Nosotros no tenemos la figura todavía, a pesar de que con conciencias se ha estado trabajando en la definición de lo que podríamos llamar desplazados ambientales. Desplazados ambientales. Es un desplazamiento producto precisamente de esos modelos extractivos. Lo que se hace con la megaminería, lo que se hace con la siembra de los monocultivos forestales, también el tipo de monocultivo agrícola de alto consumo de insumos, simplemente es generar desplazados ambientales, ¿no es cierto? Es una nueva denominación del campesino que deja
tiene que dejar su tierra porque estas actividades lo sacan de la propuesta de vida. Entonces, claro, las papeleras en toda la América Latina y en todo el mundo se han caracterizado por ese nivel de agresión. Y lo que nosotros estamos viviendo específicamente es eso. Está ocupando la papelera una zona que es parte de una zona de manejo especial que es Barbas Bremen. Manejo especial porque es uno de los mayores, si no el mayor albergue de aves que tenemos en la zona. Tenemos también el otro elemento que es el elemento hídrico. Barbas Bremen tiene en su interior 20 bocatomas de acueductos veredales comunitarios. Con eso nada más es suficiente para que esa zona sea considerada como una zona de reserva hídrica de la mayor importancia, ¿no? Don Guillermo, ahora que se está discutiendo, inclusive entre la sociedad civil, campesinos, de lo que es la defensa de la zona ambiental Barbas Bremen, a través de un proyecto que la empresa de energía de Bogotá, que quieren hacer una interconexión de energía eléctrica a nivel nacional, y que precisamente pues eso pasa por una zona tan neurálgica como es la zona ambiental de Barbas Bremen. ¿Cuál es el referente histórico para denominar esa zona Barbas Bremen, que es como poder ubicar un poco en el contexto de que el nombre de esa zona debe tener también un origen histórico que representa ese origen? Sí. Bueno, yo aquí sería más referente a lo que vos has estudiado y lo que vos has aportado en esa discusión, ¿no es cierto? Vos sos la autoridad desde ese punto de vista, en el sentido de que un señor de apellido Bremen tenía pues como la posesión de buena parte de esa zona precisamente, y se pierde y aparece después. Ese es el referente donde te podría estar citando a vos. El referente que yo he tenido ha sido precisamente algunos libros que ha producido la Academia de Historia de Risaralda y la Academia de Historia del Cauca. Sí. Y la historia es que el primer campesino que pobló toda esa zona se llamaba Abraham Bremen. Era un hombre de origen inclusive judío, creo que vienen de esa primera migración después de la Segunda Guerra Mundial, y se establece en esa zona, y él empezó a hacer su modo de vida campesina. Se le extravía una vaca y él va y la busca en medio de ese monte, y bueno, era una zona que tenía tigrillos, y entonces este campesino pues se le ocurre de coger un machete y tumbar monte para buscar la vaca, y de un momento a otro no volvió a aparecer, y entonces gente de la zona se fueron a buscarlo, y lo que encontraron fueron las barbas de Abraham en una piedra precisamente donde ese tigre se lo había prácticamente devorado. Ese es el referente histórico que tenemos. No estamos diciendo que esa sea la verdad absoluta, pero hasta ahora lo hay. Por eso el nombre de Barbas, en homenaje a ese primer campesino que habitó esa zona de origen judío, y es ahí donde se da ese referente. Y Bremen, pues, que era el apellido de él. Es lo que tenemos. No estamos diciendo que esa es la verdad absoluta, pero es lo que hemos ubicado hasta ahora. Y eso lo hacemos en una medida de que quienes nos estén viendo en este espacio, y es precisamente que conocer precisamente ese origen histórico de qué es lo que estamos defendiendo ahí. Pero hay un referente histórico, don Guillermo, que usted maneja, y es lo que representó la primera expedición botánica en la época de la colonia, dirigida por José Celestino Mutis, Alexander von Humboldt. Esa zona toda la que tenemos en el Quindío y Risaralda de Barbas Bremen, ese inventario de esa flora y esa fauna ahí. Claro, es que lo que hay que señalar es, primero, por aquí pasaba el camino del Quindío. Entonces el paso del camino del Quindío, porque esto era el Quindío, de esta zona era parte del Quindío, la provincia del Quindío del Estado Soberano del Cauca, y mucho más atrás era parte de toda la estructura del Quindío de lo que era la gobernación de Popayán. La gobernación de Popayán tenemos que encontrarla, asimilarla a la estructura del poder del virreinato del Perú. O sea, toda esta zona dependía del virreinato del Perú. Del Perú, esa es como la primera
la primera definición. Después de eso, de que se da la famosa lucha entre los Pizarros y Belalcázar, toda esa lucha que fue una lucha que llevó al final de la muerte violenta de Jorge Robledo, que fue quien realmente llegó a esta zona. Y entonces lo que ocurre aquí es que eso que hemos hablado ya en el sentido de que esto fue un camino real, la zona más importante desde ese punto de vista, dio pie también para que se viera toda la zona del Quindío como una de las zonas más importantes desde el punto de vista de riqueza biológica. Y entonces, aparte de Mariquita que era como la sede de la primera expedición botánica, el otro sitio que empieza a tener una gran importancia era el Quindío, y era justamente allí, en el cerro de Coinzae, hoy en día se llama Morro Azul. Ese sitio es el sitio referenciado como el sitio donde se organiza el campamento más importante después de Mariquita y después de San Juan, en el caso del Tolima, del lado del Tolima. Allí entonces, San Juan o San Luis, ahora sí ya me puedo haber perdido de santo, pues, pero no esos dos. Uno de esos dos. Uno de esos dos. Entonces, lo que ocurre ahí es que ahí empieza a hacerse la recolección de muestras. La buena parte de las muestras que nutrieron la primera expedición botánica salen de ahí, de esta zona. Muestras que tienen que ver con fauna y que tienen que ver con flora. Por ejemplo, las referencias que hay es de que el Hemibricón Humboldti, que es la sabaletica pequeña, esa fue clasificada, fue recolectada ahí por Humboldt, pero también el Bricón Boquiae en homenaje a la quebrada Boquía que está ahí. Entonces, parte de la ictiofauna, parte de la fauna y parte de la flora que no solo recoge Mutis y el grupo de la primera expedición botánica, sino que posteriormente Humboldt también lo recoge, sale de esta zona, sale de toda esta zona. Ahora, el gran valor también que tiene y que muchos de nosotros no lo conocemos, es que Mutis lo que hace es enviarle a Linneo los materiales que va recogiendo aquí, de todo ese Linneo, inventario. de todo ese inventario. Entonces, prácticamente Linneo, que es el padre de la taxonomía linneana y el que construye la propuesta de las primeras taxonomías, en su base original tiene mucho que ver con esta zona, porque esta zona es la que va a nutrir ese ejercicio del Linneo a través de Mutis, ¿no es cierto? Eso lleva a que se deje un mojón de referencia que hace año y medio, 2 años, logramos, la Universidad Sin Fronteras y unos estudiantes del INEN lograron encontrar esa piedra que históricamente la habíamos referenciado muchas veces o reconocido a través de la bibliografía, donde se decía que existía la piedra que Mutis había dejado como mojón de donde había estado el campamento. Ahí ya se encontró, es aquí en Morro Azul, ahí está. Y ahí está el camino, y ahí está todo el tránsito de no solo de Mutis, de Humboldt, sino también de Caldas. Y del sabio Francisco José de Caldas. Una serie de expedicionarios que forzosamente pasaron por aquí. Entonces, el gran valor que tiene la región y que debíamos de estarla cuidando ahí, desde el punto de vista precolombino, fue el estudio que hizo Fonseca Trucker y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el texto de los textos más maravillosos que es Los Nombres Originales, donde se ubicaron los principales sitios que tenemos, que tenemos en esta zona, los caminos en esta zona, y después de haberse logrado eso, permitir la siembra de eucaliptus, que cada raíz de un eucaliptus, rompiendo el suelo hacia abajo, borra todo el relicto de tipo arqueológico que se tiene. O sea, don Guillermo, aparte de defender las especies que hay ahí, que hay una gran cantidad de variedad de aves, Sí. de reptiles y toda esa riqueza hídrica, es también una defensa por la historia del territorio. Claro. Y claro. esa defensa del territorio implica de que la sociedad organizada, la sociedad civil,
¿Cuál es el camino que habría que allanar ahí en la medida de que ya el Estado no ha querido entender y que lo único que ha hecho es precisamente entregar nuestros recursos naturales y lo siguen haciendo? ¿Cuál es el paso a seguir ahí, don Guillermo? ¿Cuál es la que le podemos decir a nuestras comunidades campesinas, al movimiento estudiantil o al movimiento social para defender esa zona? Sí, fundamentalmente yo creo que hay como dos ejes de trabajo. El primer eje de trabajo es que aquí se nutren 20 acueductos de agua en Barbas Bremen. 20 acueductos. Entonces son 20 comunidades veredales que tienen todo el derecho a exigirle al Estado que esas áreas donde nacen sus aguas, donde están las bocatomas de sus aguas, sean para las comunidades. Y si el Estado no asume esa posición, pues nos corresponde a nosotros luchar para que se asuma. Defender el territorio. Defender el territorio y defender el agua que le corresponde a la gente. Es que no tiene sentido que estemos en este momento llegando a los puntos críticos de que están secando nuestros estanques con peces, están secando nuestros acueductos, cuando sabemos muy bien que en vez de declinar la siembra de eucaliptos y de pinos se está incrementando, ¿no es cierto? Entonces, y lo otro es que entendamos que este territorio histórico y culturalmente es la base de nuestra relación, es decir, nosotros no podemos perder nuestra historia, nosotros no podemos perder nuestra cultura. Y si los jóvenes de los colegios, los jóvenes de las escuelas, los jóvenes de las universidades no pueden quedar sin historia, y aquí está el escenario de esa historia. Entonces, lo que nosotros sí convocamos es a eso. O sea, eso implica volver a nuestras raíces de esa resistencia de nuestros antepasados, para defender el territorio. Para defender el territorio y para defender la sociedad que está aquí, porque es que el esquema mental, como que si esto fuera una zona aparte de eso, no es cierto. Barbas Bremen, aquí donde estamos, es parte de Barbas Bremen, y toda la estructura de Barbas Bremen corresponde a un referente cultural, a un referente histórico que hace posible la existencia de la sociedad de Pereira, de Armenia, de todo el eje cafetero. Tiene que ver, aquí está la historia de un Cartago, por ejemplo, que es el Cartago de los cronistas, que duró 150 años. El Cartago referenciado por los cronistas españoles, por Sierra de León, por Escobar, o por el mismo Fray Pedro Simón. Ese Cartago es el Cartago que se nutría por este camino, por el camino que pasaba por aquí. Y por aquí pasó la historia prehispánica, la historia hispánica, la historia republicana, la historia del poblamiento caucano y la historia del poblamiento paisa. Esta es la historia. Entonces, dejar que una multinacional, para convertir lo que tantas veces decimos, para producir basura, nos borre nuestra historia, nos borren lo que somos y acabe con nuestra agua y con nuestra biodiversidad. Porque lo que vos decís, mire, a todo el frente tenemos el santuario de fauna y flora Otunquimbaya. ¿Cómo le puedo explicar yo a alguien que sea lógico que hasta el filo de la cordillera es el santuario de fauna y flora Otunquimbaya y al otro lado monocultivos forestales? ¿Quién entiende eso? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que convocamos a la gente es que nos ayude a la defensa de este territorio, porque la defensa de este territorio es la defensa de nuestra sociedad. Y la defensa inclusive de la misma vida, de lo que representa la riqueza hídrica, el oxígeno y ese bosque natural que, bueno, desafortunadamente poco a poco la capa Smurfit Cartón Colombia ha ido corriendo esos linderos hacia ese bosque natural. O sea que el mensaje, el llamado común es a defender el territorio como principio fundamental de la vida, sería. Claro, y a defenderlo ¿de qué? Que a mí me parece que es muy dramático. La estructura de poder que tiene todo el poder para decir, Barbas Bremen, mire, yo tengo un acuerdo de la corporación de la Cárdenas, es el acuerdo 003, donde se plantea que la razón básica de Barbas Bremen es la razón hídrica, ¿no es cierto? Y bueno, y si esa es la razón básica, ¿cómo es posible que dejen los monocultivos forestales, que todos nosotros sabemos el impacto que genera a nivel solo del recurso hídrico, sin tener en cuenta pues biodiversidad, cultura, todos los otros elementos? Ahora,
no defender a los campesinos, permitir que una multinacional y que un Estado, hasta cierto punto lacayo, porque yo diría que es lacayo, no existe la posibilidad de que se salga la defensa del territorio. Si ellos no lo hacen, nos toca a nosotros que hacerlo. Bueno, don Guillermo, ya como entrando a un segundo plano, bueno, queremos conocer un poco más quién es don Guillermo. Nosotros, el referente donde usted nace es en el páramo de Chilí. Territorio Pijao, Sí, entre otras cosas. Su infancia, don Guillermo, cómo trasciende ahí en esa zona, en esa época, que creo que aún todavía está palpable la época de la violencia, ¿no? Sí. Entre liberales y conservadores. Sí, bueno, lo primero es que realmente mis ancestros están aquí. Aquí en este sitio hay una vaga, y esa vaga forma una tierra que todavía es de la familia, que se llama La Carmen. Ahí llegó un pionero de la colonización paisa, Rafael Castaño. Rafael Castaño se asienta ahí, Rafael Castaño apoya los campesinos que están luchando al frente, ¿no es cierto? Y es mal visto hasta cierto punto por el criollato local. Rafael Castaño Era mi bisabuelo, ¿no? Era mi bisabuelo. abuelo. También mi padre se llamaba Rafael Castaño, y el abuelo se llamaba Rafael Pompilio Castaño, ¿no? Entonces eran Rafael. Pero bueno, ese es mi bisabuelo, Rafael Castaño. Ese origina los Castaños Mejías, los Castaños Robledos, los Castaños Muñoz y nosotros, los Castaños Martínez. De ellos, los Castaños Muñoz, buenos comerciantes, y los Castaños Martínez y un sector de los Castaños Mejías se conservaron como desde la visión del campesino, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que un Castaño, Rafael Pompilio Castaño, se casa con Trinidad Martínez. Trinidad Martínez tiene las tierras en el Chilí, en el páramo de Chilí, y ahí es donde nos vamos a... Rafael Pompilio entra a demostrar que es un hombre construyendo finca, haciendo finca, y ahí es donde yo voy a nacer, ¿no es cierto? En esa zona. En esa zona. Pero mi infancia y parte de mi juventud pasó aquí donde estamos. Allá subíamos de la finca del bisabuelo, pasábamos por ahí y subíamos por el camino a venir aquí a mirar para el otro lado, porque allá, en el lado de allá, usted no veía sino una montaña al frente. Entonces usted tenía que subir hasta aquí, hasta este sitio, para poder mirar para allá, para el otro lado, para ver qué había en el otro lado. Y esta vereda que es Corozal, era una vereda inmensamente rica en vivencias. Aquí habían dos fondas. Por aquí pasaba el camino del nivel, que es el camino que llevaba hasta adentro. Y aquí en las fondas se encontraban las bolas chinas de 3 tamaños maravillosas, los trompos, todos los juegos estaban en esas fondas. Esas fondas eran mucho más grandes que las del Manzano y que las de la Florida. Es decir, la mayor riqueza en cuanto a presencia humana y social estaba en esta zona. Y ya no nos quedamos sino 25 familias. Y de las 25 familias que vivamos aquí, que tengamos relación directa, prácticamente somos 8 Don Guillermo, familias. ¿afectó algo en sus orígenes de la familia esa violencia tan marcada entre liberales y conservadores? Que entre otras cosas, en una de las regiones que donde más se vieron todos esos vejámenes fue la región del Quindío, ¿no? Sí. Córdoba, Pijao, Salento, Pijao, Buenavista. ¿Eso marcó algo también en la familia? Claro. De su vivencia. Nosotros somos desplazados. Nosotros Sí. salimos desplazados de Chilí. De Chilí salimos desplazados. La finquita se llamaba El Porvenir, así se llamaba la finquita, y salíamos, y yo salí con la amargura de dejar mi perro que la teoría mía y la teoría de mi padrino es que a mí me enseñó a hablar el perro, ¿no? Entonces, cuando tuve la posibilidad de ser parte de la constituyente, si es candidato a la constituyente, me tocó que ir por la partida de bautizo a Santa Elena. A Santa Elena. Tolima, sí, de Roncesvalles. Entonces fui allá y entonces el sacerdote de Playa Rica me dijo, ya no hay archivos, ya no hay nada, pero véngase y yo voy a ver, consígase los testigos que digan, que lo conozcan a usted, que conozcan sus padres.
Y fui a donde el padrino, y el padrino fue donde dos personas que eran los testigos, y cuando me vieron, entonces el padrino mío dijo, ahí les presentó a Guau. Entonces yo me puse como raro, pues, como así que Guau, pues. Y entonces ya él me contó, digo, es que a usted cuando era niño nos le arrimábamos y decían, ¿cómo se llama el niño? Y usted decía, Guau. Entonces, Una anécdota en esa época de eso. Entonces yo supongo que me llamaba Guau porque Guau, el perro San Bernardo, me enseñó a hablar. Y la gran tristeza mía de esa época, de los 8 años, de salir huyendo de ese territorio, fue dejar a Guau. Eso fue la mayor, viejo, ya sin razón de ser, supongo yo, para la vida, dejarlo en la finca El Porvenir, y salir a Río Verde, conocer los primeros vehículos ahí en Río Verde, y vivir la amargura de no tener ya la tierra, ¿no? De no tener nada. Y era la lucha entre las dos facciones de la misma élite dirigente, ¿no? De los liberales y los conservadores. Y lo más dramático, pienso yo, es que la lealtad de mi abuelo, que fue un ejemplo, fue la que nos llevó a reafirmarnos de cómo tenía que ser la gente, ¿no? Mi abuelo hacía parte de una alianza que en ese momento histórico se dio entre los comunistas y los liberales. Y cuando la dirección liberal le dio la orden al abuelo de que rompiera con los comunistas para generar los famosos comunes y limpios, mi abuelo no quiso. Mi abuelo dijo, siendo liberal, dijo, no rompo con los comunistas. Guillermo, hay los referentes históricos del movimiento insurgente en Colombia. Sus fundadores nacieron precisamente en la región de Quindío. Si miramos, por ejemplo, el fundador de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda Vélez, nació en Génova. Él venía, inclusive participó en la guerrilla liberal de resistencia, en todo lo de los Loaizas. Sí. Y tengo entendido que los hermanos Vázquez Castaños de Buenavista. De Buenavista, que antiguamente eso era corregimiento del municipio de Calarcá, fueron los que fundaron el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Claro. Y Libardo Mora Toro en Calarcá era del EPL. Y también entender que Quindío, donde se funda el MRL, creo que también sea en su origen es en el Quindío. Sí, claro, y Londoño, que Londoño va a ser también uno de los dirigentes del M19, ¿no es cierto? Sí, no, el Quindío, y no solo eso, sino lo que estamos hablando históricamente, el sitio más querido, por ejemplo, por sectores de la resistencia indígena en la América Latina, es Cacataima. El territorio de Cacataima, y se le considera como un territorio libertario, y se inicia en el Nevado del Ruiz y finaliza en el Nevado del Huila. Todo ese filo de cordillera es el territorio libertario de Cacataima. Es el primer espacio donde los pijaos empiezan la primera resistencia en América. Posteriormente estuvo la resistencia de los Zulus y finaliza la resistencia de los Mapuches. Pero ese fue el orden de la secuencia de la resistencia. Entonces este territorio, aquí donde estamos, y allá en la zona de Cacataima, que es aquí al frente, este territorio yo lo llamaría como un santuario de la lucha liberadora y de la lucha de resistencia frente a los procesos de dominación y de colonización. Es increíble, una región que inclusive antes de mucho los españoles aquí ya habían procesos de resistencia. Claro, así aquí históricamente. Don Guillermo, ahora que nos ubicamos un poco en ese contexto histórico y entender precisamente lo que nos han ocultado, ¿no? La historiografía de la institucionalidad que nos han contado de la historia de los que nos invadieron. Ellos les dicen los que nos conquistaron. Nunca se cuentan y hay referentes tampoco de los que resistieron. Tengo entendido que el gran Pijao, Cacique Calarcá, no sé, resistió contra esos españoles en toda esta región. Ahí hay una anécdota precisamente en la Academia de Historia del Tolima, de la famosa leyenda de la lanza Pijao. Ubicanos un poco en esa leyenda de la lanza Pijao. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que analizar es el contexto de Calarcá. Calarcá realmente fue un hombre, fue Cacique Calarcá.
o fue el cacique de Calarcá. Esas son dos cosas Para eso, definir. para clarificar. Porque hay tratadistas que plantean la no existencia de Calarcá, precisamente por el hecho de que haya aparecido en 1500 mucho de las primeras referencias y después en 1600 las otras, ¿no? Entonces, claro, Hay una diferencia muy no, no, grande no, y de tiempo. plantean de que eso no es, más bien es una leyenda, ¿no? Pero no es así, porque también tenemos quienes han trabajado esta parte historiográfica y nos han dicho que Calarcá es el cerro, Calarcá es el cerro de Calarcá, el cerro Calarcá. Cerro Calarcá. El cerro Calarcá es el Alto del Oso, ¿no es cierto? Hoy Alto del Oso. Y el cacique de Calarcá era el cacique de ese territorio. Acordémonos que en ese momento los apus, los cerros, tenían casi la condición de deidades, y el culto se daba al cacique que estuviera en ese cerro de Calarcá. Entonces eso nos lleva a clarificar muchos elementos en torno de cómo los caciques de Calarcá, diferentes caciques, tres son los que tienen mayor referencia, estuvieron ahí. Y uno de ellos es el que usted hace referencia, el que le luchó a Baltasar a cristianado, y en esa lucha uno de ellos, eh, pues Baltasar, que es un pijao de la zona del Tolima, agrede a Calarcá, lo atraviesa con la lanza. La leyenda dice que él, en vez de retirarse, se va por la misma lanza y estrangula al agresor. Entonces, eso lleva a que esa lanza sea considerada como una reliquia, ¿no? Entonces, hay el Pereira lleva el nombre de Pereira por Francisco Pereira, Martínez. Francisco Pereira Martínez escribe un famoso novenario para que los pijaos nunca más vuelvan, ¿no? Y entonces una de las jaculatorias que tiene ese novenario es: lanza, no caigas al suelo porque vuelven los pijaos. Cuando usted decía alguna cosa, la jaculatoria iba a decir eso: lanza, no caigas al suelo porque vuelven los pijaos. Desgraciadamente para ellos, en un terremoto, la lanza la tuvieron en la catedral de Ibagué, y en un terremoto cayó al suelo la lanza. Entonces parece ser que estamos volviendo los pijaos. Eso implica que hay que volver a coger la lanza, pijao. Eso implica que hay que volver a reivindicar lo que somos, que no estamos reivindicando otra dimensión, sino la dimensión de lo que somos. Estamos reivindicando el pueblo andino-amazónico, el pueblo mesoamericano, estamos reivindicando lo que hemos sido, y tampoco estamos negando, pues, que tenemos influencia de la cultura occidental. Pero bueno, don Guillermo, estamos haciendo esta entrevista, no la estamos haciendo con una tecnología de punta. Se nos está oscureciendo ya este hermoso territorio. Y hay ¿cómo miramos a ver cómo logramos finiquitar esta entrevista? Don Guillermo, en unas partes de las biografías suyas, usted se fue para Bogotá y usted entra a estudiar antropología en la Universidad Nacional. Termina todo lo que son materias y usted opta por no poner a consideración ante esos jurados sus conocimientos. Esa anécdota de decir, bueno, hice la carrera pero no pongo a discusión mis conocimientos, es una anécdota que... Pero no, es una anécdota, y eso fue también una vez de rebeldía de prensa, ¿no? De prensa sobre eso. No, es más el concepto de no creer en la academia. Entonces no, es simplemente que, pero no era yo solo. En ese momento histórico, el director de la licenciatura en sociología, que ¿en qué año se da eso? Es como esa parte de esa historia? 65, más o menos, el año 65, 64. Es Orlando Salborda. Y una de las cosas, cuando se empiezan a inquirir, bueno, pero estos muchachos, ¿para dónde van a coger? ¿Y qué van a hacer? ¿Y se van a graduar o no se van a graduar? Entonces él dice: pues yo soy graduado, yo
Dice Orlando Orlando Falsborda. Falsborda, nada menos que uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Claro, Universidad claro, Nacional, claro. junto con el padre Camilo Torres. Camilo Torres. ¿Alcanzó usted a conocer Sí, al padre claro, Camilo claro, Torres? claro, claro. Y fui caminista en un periodo de mi vida. Claro, claro. Yo compartí durante mucho tiempo los conceptos de la teología y la liberación. Entonces, sí, claro, eso aparece en una publicación, no, porque a mí eso me suena un poquito como a soberbia, ¿no? ¿Quién va a calificar lo que yo aprendí? Lo que ¿no? usted aprendió. No, eso no. Fue más bien, y no solo fui yo, muchos de las personas que estuvieron en esa época no veían ningún problema en no tener el título. Esa no era la razón de la vida de nosotros. La razón era más comprender la sociedad, y de ahí llegó Camilo con un discurso de la sociedad, y habían otras personas muy valiosas. Creo que Eduardo Umaña Luna. Umaña Mendoza. Umaña Mendoza, el papá de Umaña Luna, sí. Una persona que marcó también una pauta muy grande fue Monseñor Guzmán, que con Camilo y con otros escribieron el primer texto sobre la violencia en Colombia, que realmente es muy importante. Entonces, no, la decisión era que eso no era tan importante, ¿no? Sí. Sí, Eso sí, a veces ha pretendido en una sociedad consumista de poner a consideración los conocimientos son con los títulos. sí, Y cuando uno va y mira lo que se imparte en esa educación superior, es prácticamente una reproducción de un sistema modelo económico como preparándonos para trabajarle al sistema capitalista, a las multinacionales, con un salario. Entonces se pierde el humanismo de lo que es la esencia de la educación. sí. No, y yo diría lo fundamental, cuando se convierte la educación en mercancía. El negocio. En mercancía, ¿no es cierto? Deja de ser un derecho básico fundamental. Usted tiene un pregrado, un posgrado, un posgrado 2, un posgrado 3, hasta llegar pues al último estatus de la calificación como mercancía de la educación. Eso es lo que en esa época y ahora nosotros no. Nosotros somos de una escuela, de un señor que fue muy valioso para la América Latina, Paulo Freire. Paulo Freire considerado uno de los grandes pedagogos de América Latina, brasilero, si no estoy mal, brasilero. A él se le debe un texto, La pedagogía del oprimido, a Paulo Freire. Esa es la escuela de nosotros. Entonces, no éramos así O sea, lo que llamamos la educación popular. Educación popular, sí. Y era el concepto básico que había era este. Es decir, usted tiene razón de ser en la medida que usted le sirve al otro. Y esa razón de ser en la medida que usted le sirve al otro y ve en el otro lo que usted es, eso es andino amazónico, eso no es de Occidente, eso es de la cultura nuestra, de las culturas que estamos bregando a recuperar. Después, pensadores de Occidente, pues como Marx, como Engels, como Lenin, van a aportar a ese pensamiento. El mismo Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Sí. Y claro, desde ese punto de vista hay un encuentro, ¿no? Un encuentro entre esas culturas andinoamazónicas construidas desde la reciprocidad, desde el encuentro con el otro, y el pensamiento marxista, ¿no? Ahí hay un encuentro de que nadie se propuso, porque ni Marx, inclusive en las definiciones clásicas de Marx, nosotros éramos considerados como parte del modo de producción asiático. Esa era la definición teórica, pero entonces el punto de encuentro es donde el otro es lo fundamental. O sea, propugnamos por una educación liberadora, por una educación emancipatoria, es lo que teniendo en cuenta al otro, es decir, educamos para el otro, porque yo soy parte del otro. Es la diferencia entre la caridad, la solidaridad y la reciprocidad. La caridad es decir, hombre, que bueno, pues yo voy a ser caritativo porque en alguna parte me van a premiar porque soy caritativo, ¿no es cierto? La solidaridad es yo voy a ser solidario porque alguien va a ser solidario conmigo en cualquier momento. Don Guillermo. La reciprocidad es
yo soy recíproco, porque yo soy parte del otro y el otro es parte mía. Yo no soy solo. Esa es la reciprocidad. Y ese es el pensamiento de las culturas andino-amazónicas, pero es también el pensamiento marxista. Interesante esa reflexión desde una mirada de lo que es el concepto de la educación. Eso es lo que... Don Guillermo, hay otro momento en su historia, haber participado en esa segunda expedición botánica, creo que en el año de 1986. ¿Qué experiencia le puede haber dejado a usted y quienes participaron en ese momento en esa segunda expedición botánica? Sí, fue en el 85. 85, vale la aclaración. Bueno, claro, muy valioso porque fue una corriente de pensamiento desde la Universidad Nacional que empezamos a plantear hasta dónde la huella de la primera expedición botánica todavía está, o se perdió, o quién quedó con, la, con la primera expedición botánica, qué quedó eso en los procesos educativos, qué quedó en los procesos sociales, qué quedó de esa expedición. Una de las causas de la independencia, le dicen a uno cuando le enseñan esto, es la expedición botánica. Entonces, bueno, sí, claro, los próceres de la independencia que tuvieron que ver con la expedición botánica, ese es un aporte. Pero el otro aporte que nos parecía muy valioso encontrar es desde el pensamiento pedagógico, desde el pensamiento social, qué queda de la expedición botánica. Y a mí me parece que en una actitud de muy buena gana, Belisario Betancur quiso que esa propuesta que había salido de Pablo Leiva, fundamentalmente de la Universidad Nacional, se convirtiera en una propuesta de reflexión y análisis, y entonces fue el surgimiento de la segunda expedición botánica. Y claro, a mí me tocó parte del ejercicio regional en esas cosas concretas, elaborar el atlas de Risaralda, iniciar el herbario de Risaralda, impulsar la creación del Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas aquí en la Suiza, y también impulsar algo que nosotros llamábamos en esa época la Facultad de Ecología, porque habíamos empezado a trabajar la propuesta ecológica, no medioambiental ni ecologista, porque esos dos términos todavía no se manejaban, en el ámbito de las universidades y en el ámbito de la docencia, de la pedagogía. Entonces, claro, estuvimos vinculados a ese proceso muy interesante. Muy valioso, para nosotros muy valioso, y que finalizó. Y para la misma región. Sí, claro. Y finalizó cuando igual que la primera, fue considerado peligroso. Subversivo. Y entonces se intimidó la segunda expedición botánica y se cerró la segunda expedición botánica, porque en ese contexto llegaron a hacer cosas tan malucas como infiltrarlas con mecanismos de inteligencia militar para ver qué era lo que hacíamos en la segunda expedición botánica. Don Guillermo, nosotros duramos con una constitución casi 100 años, que fue la constitución de Rafael Núñez, la del año de 1886. Y en la década de los 90 ese movimiento estudiantil da el impulso de la séptima papeleta para precisamente cambiar esa constitución que duró casi 100 años, tengo entendido más, 100 años. Y esa participación suya, don Guillermo, como candidato a esa constituyente, ¿qué se pretendía o cuál era la plataforma que ustedes pensaban plasmar en esa constituyente nacional para salir de esa constitución retrógrada, por decir así, de la de Rafael Núñez, a una constitución mucho más humanista, mucho más moderna, ajustada precisamente a las necesidades de los mismos derechos básicos fundamentales esenciales? Esa experiencia usted como candidato a la constituyente. Sí, fundamentalmente dos ejes de trabajo eran los de nosotros. El primero era el de los derechos humanos, ese fue un eje central. Ya existía ya el Comité Nacional de Derechos Humanos, siendo pionero también Risaralda en los primeros comités de derechos humanos. Y el otro eje era lo ambiental. Entonces, esas eran como las dos grandes propuestas que ustedes le estaban planteando al país. Derechos humanos y lo ambiental. Las dos quedan incluidas en la nueva Constitución, pero las dos, pues, sabemos qué está pasando dentro de la dinámica de eso. Nosotros aquí, en el caso de Risaralda, tuvimos unos famosos, ahora hablando de la paz,
tuvimos unos famosos diálogos regionales por la paz en esa época y fuimos construyendo propuestas también de paz para lograr eso. Y un eje, claro, era el respeto por los derechos humanos. Después de eso, ustedes lo han vivido, eh, la mayor violación de los derechos humanos, cuando por fin los derechos humanos quedaron instaurados en la Constitución nuestra. Don Guillermo, O los derechos ambientales también. un error que quedó en la Constitución del 91, que si bien es cierto se insertaron esos derechos básicos fundamentales de la Declaración Universal, fue que en la Constitución o en esa constituyente se dejó el modelo económico intacto. Claro, Ese modelo económico que es el que ha cercenado precisamente esos mismos derechos básicos fundamentales. Claro. Creo que eso ha sido el peor error que se tuvo precisamente de haber construido una nueva constitución. Sí, es que lo que se hizo fue entregarle el país al modelo neoliberal y ajustar a las necesidades y a los requerimientos del modelo neoliberal la Constitución. Lo que pasa es que nosotros, yo lo digo con toda la sinceridad, no tuvimos como la claridad en ese momento histórico de decir cuál es la triquiñuela que hay detrás. El criollato nuestro es uno de los criollatos más aberrantes. Yo me atrevo a decir que en la América Latina, y conozco buena parte de los países de la América Latina, y yo me atrevo a decir que el criollato colombiano en sano romance, primero es el más cínico que existe. Yo no conozco clase más mezquino, más cínica. Y también el que usted no sabe, si está hablando con ellos, qué está pasando. Usted no tiene ninguna relación de certeza. Si lo que le están diciendo, y entre ellos también está eso. Es decir, una de las cosas que un buen politiquero debe manejar es saber mentir y saber engañar, ¿no es cierto? Entonces, esa relación, eso fue lo que pasó. Nosotros felices porque nos incluían los derechos humanos, nos incluían los derechos ambientales, pero detrás de eso estaba toda la triquiñuela de entregar el país al modelo neoliberal, al modelo globalizador. Entonces eso por lo menos como experiencia nos debía servir ahora, cuando aparentemente empiezan a hablar de grandes cosas, pero detrás de todo eso pueden estar otras cosas que... De hecho, don Guillermo, para saltarnos ya un poco, el actual proceso de diálogo en La Habana, Cuba, bueno, don Guillermo, hablando precisamente de esa constituyente del 91, sí. Ahora se está planteando una nueva Asamblea Nacional Constituyente, producto de esos diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia. Sí. Esa nueva Asamblea Nacional Constituyente no se pueden cometer los errores de la anterior. La propuesta, usted como humanista, como defensor de derechos humanos, ¿qué tipo de Asamblea Constituyente nos sirve a nosotros en este país? Fundamentalmente que quienes, primero, entender quiénes quieren la Asamblea Nacional Constituyente y qué nivel de información y de formación tienen los que quieren la Asamblea Nacional Constituyente, porque puede ser un arma de doble filo. Y nosotros vemos, por ejemplo, situaciones como las de el caso específico de la zona cafetera, donde los mayores niveles de votación los obtiene pues el mayor violador de los derechos humanos y el sector más comprometido con la corrupción del país. Pues entonces suponemos que quienes pueden llegar a esa asamblea constituyente, por lo menos por el eje cafetero, van a ser los seguidores de esa política, ¿no? Luego yo diría que las asambleas constituyentes son muy valiosas cuando quienes participan en los procesos, tanto impulsándolas como realizándolas en la dinámica, son conscientes de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Yo pienso que con una propuesta pedagógica, con un gran movimiento que lleve la claridad de la experiencia de las asambleas, por ejemplo, que tengamos la capacidad autocrítica ahora de decir, bueno, ¿qué pasó? Eso que acabamos de hablar ahora. Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo
nos mostraron unas cosas y era para hacer otras, ¿no es cierto? Para que no volvamos a caer en lo En mismo, ese engaño. en ese engaño. Eso me parece que es vital. Y yo sí soy de la idea de que toda expresión popular consciente, es decir, no llevar las masas como el flautista de Hamelin, ¿no es cierto?, que tocaba una flauta y las raticas se iban detrás de él y él las llevaba hasta el precipicio, hasta el mar y allá se tiraban. Esa idea me parece desastrosa. Entonces lo que tenemos que hacer es revivir la época de María Cano, revivir la época de Ignacio Torres Giraldo, la misma época de Gilberto Vieira, ¿por qué no? Si fueron luchadores y aportaron al Partido Comunista y a la sociedad colombiana, le aportaron las dinámicas que hicieron posible cambiar la sociedad. Don Guillermo, por último, para terminar esta entrevista, ¿qué representó para usted su ex compañera sentimental, doña Cristina? Mi vida. Sí. Yo lo que hace que ella se nos fue, yo tengo la sensación de haber perdido pues algo muy importante de mi vida. Y fue la compañera no solo desde lo afectivo, sino desde lo político. Con ella construimos al lado de los campesinos, de las campesinas, una propuesta social y una propuesta política. Yo sería pues innoble si no dijera que me siento solo. Me hace muchísima falta. ¿Qué me permite seguir y continuar en la lucha? Ustedes, el pueblo, los revolucionarios. El encuentro con la lucha es lo que me hace seguir luchando. Yo diría que uno nace para eso, para luchar. Y la razón de la vida es la lucha. Para defender la dignidad. Sí, para defender la condición de la misma vida, de la misma vida, porque ya estamos viviendo un momento donde no solo se trata de defender los pueblos que tantas veces hemos sido mancillados y perseguidos y explotados, sino que el modelo capitalista actual ya no solo atenta frente a la especie humana, sino frente a la misma vida sobre el planeta Tierra. Marx decía que podíamos, si quisiéramos, podíamos dejar el tiempo para que el tiempo pasara y pasaría el cadáver del capitalismo. Yo creo que el capitalismo ya es demasiado dañino. La expresión del capitalismo ya lleva a que no podemos darnos ese lujo, porque nos está llevando a la extinción no de la especie humana, sino de la misma vida sobre el planeta Tierra. Don Guillermo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y este espacio desde el territorio sagrado de Chichabarí. Muchas gracias a ustedes.